Bienvenidos sean todos ustedes una vez más. Estamos aquí reunidos los mosquiperros en esta ocasión para hablar sobre si debería jugar o no Chaos Rising a día de hoy en 2018, cuando ya han pasado varios años desde su estreno, y ver un poco en la retrospectiva si el juego es o no tan bueno como lo nombraron. Así que no se vayan a enojar, esto es una opinión personal y partamos diciendo que Chaos Rising fue la primera expansión para Dawn of War 2 lanzada el año 2010, es decir, ya tiene de 8 para 9 añitos, ya está teniendo casi una década. Lanzó una nueva campaña para un jugador y la incorporación de la facción del caos que había quedado pendiente o como tarea pendiente durante la entrega del juego base. La trama se basa en la reaparición del planeta Aurelia luego de un siglo o varios siglos ya consumido en la disformidad. Junto con esta aparición algunas fuerzas del caos, dentro de esa, si no me equivoco, está la Legión Alfa, que pone en jaque al subsector y bueno, amenaza con los mundos de reclutamiento, que ya bastante problema nos había dado defenderlo de los tiránidos. Para volver a enfrentarnos a este nuevo enemigo, estaremos a cargo de los llamados ahora héroes de Aurelia, los mismos que manejamos originalmente. También vamos a reencarnar al personaje silencioso sin nombre, al comandante de la fuerza, pero se nos agregará además al bibliotecario Jonas como nuevo personaje jugable. Él hace uso de potentes poderes psíquicos para apoyar en el combate y será el consejero respecto al tema de las influencias del caos, que es el eje central de toda esta expansión. Por eso es que en la jugabilidad entra la mecánica de la corrupción. La corrupción va a ser un efecto que se va a ir aplicando sobre nuestras escuadras a lo largo de la campaña para un jugador. Se representa como una barra de moralidad en cada unidad. Parte cada unidad con el estado puro, donde recibe una pasiva como bendición del emperador, del dios emperador. A medida que esta unidad reciba puntos de corrupción, que puede ser por usar equipamientos que estén malditos, efectuar algunos objetivos en las misiones de forma cuestionable, o investigar inclusive elementos del caos dentro de tu inventario, avanzaremos en el camino de la corrupción, perdiendo la pasiva que nos daba el emperador, pero vamos a ganar otras habilidades provenientes del caos. Esta situación también es revertible por el jugador, así que tú vas a decidir si quieres cuánto quieres corromper o no a las unidades a través de algunos objetos que van a ser accesorios redentores y algunas misiones que también se pueden orientar en el camino de la redención. Habitualmente es más difícil hacer los objetivos por redención que intentar hacerlos por el camino de la corrupción. Además, bueno, esta expansión también tuvo un par de armas nuevas para equipar a tus escuadras. Alguna de ellas también se incorpora que hay objetos que están malditos. Estos van a ir agregando corrupción por cada despliegue en el que sean atañidas a una unidad. Así que ahí va a haber que tener mucho cuidado, pero está bastante marcado. Es decir, una unidad maldita tiene un recuadro rojo y es como, ojo, esta arma está maldita, no es como que te puedas perder. Como nota curiosa además, hay un par de armas sumamente interesantes en la expansión, son dos, si no me equivoco, que es el Volter manchado, que aparecía en el juego original, que aquí vuelve a aparecer. Pero a medida que lo vas investigando te vas a dar cuenta que está maldito y puedes ir desbloqueando más poderes en el arma. Inclusive va a cambiar su apariencia y vas a notar que es un arma del caos. Y hay otro que es la armadura de Sirene, si no me equivoco, que también parte como un objeto redentor, pero a medida que lo vas investigando va soltando propiedades no tan beneficiosas. Ojo también decir que no todas las armas reciben este trato, son solamente estos dos casos puntuales, bastante interesantes y llevan cierto eje en parte de la trama, pero lamentablemente no es algo transversal. En la parte táctica también hay que decir que los consumibles ahora ya no se recargan tan fácil, ahora hay que encontrar cada tipo de consumible en las cajas para poder recargarlo, por lo cual hay una aproximación un poquito más táctica, dado que tenemos que hacer un mejor uso de nuestros recursos. Ahora, en el visor planetario también se hicieron algunos ligeros cambios, siendo el principal de ellos que te dan la opción de interactuar, comillas, con tus escuadras cuando se te está otorgando la misión, que venía en esta fase donde se te presenta la misión a través de un diálogo y luego tus compañeros también habían algunos diálogos, algunas conversaciones entre ellos que revelaban algunos datos interesantes. Ahora, esto está igual, pero se maquilló, entre comillas, permitiéndote a ti hacer algunas preguntas en forma de texto para que te den más información. Pero no hay opciones para escoger, es decir, simplemente te dan un poco de información, haces la pregunta ¿qué más sabemos? Y te van a decir el resto. Es lo que antes se hacía completo, ahora tú tienes que apretar un botón para que te den la otra mitad. Un poco lo mismo pasa con las conversaciones de tus escuadras, pero bueno, está ahí este elemento que estaba mucho más enfocado en hacerte sentir como en un RPG, tratar de meterte un poco más en la piel del comandante de la fuerza y
combatir este sentimiento arcade que había invadido mucho y por lo que fue un poquito criticado Dawn of War 2. Ahora ya dejando de lado eso, que son pequeños añadidos, Chaos Rising fue un paso adelante respecto a muchas cosas que se criticaron en el juego base. Una trama más elaborada y mucho más énfasis en las decisiones del jugador. Y las consecuencias, por lo mismo, se agregaron 5 finales posibles. Lo que sí, los finales sufren un poquito del efecto o del síndrome de Mass Effect 3, en el cual son 5 finales posibles, pero que solamente varía la animación final que vas a recibir una vez que termines el juego. No es como que realmente el juego tome 5 direcciones. Es el mismo, pero puedes acceder a 5 videos de final posible. Ahora ya hablando un poquito más de las percepciones. Está claro que este juego es bueno y si te gustó Dawn of War 2, te va a gustar Chaos Rising, que inclusive la opinión popular, en las votaciones de Steam, mucha gente lo avala como una gran expansión. Pero si bien es cierto que la trama es más compleja, lamentablemente Chaos Rising es extremadamente corto, cortísimo. 8 horas me demoré yo, que soy bastante completista, que rebusco todos los escenarios. Otra persona lo puede sacar en 7 horas, estoy seguro. Por lo cual, por más que tratan de darle más relevancia en la historia, con los personajes extras que se agregaron, más los personajes que ya tenías, no hay tiempo para que todos se desarrollen. De hecho, pasan muchas cosas en muy poco tiempo y hay personajes que quedan ciertamente de lado. Y va un poco o trastabilla un poco, porque habían tratado de hacer Chaos Rising una experiencia donde la historia fuera lo principal, y eso les juega un poquito en contra. Ahora, si bien los problemas de la influencia del caos son interesantes, no hay un punto en el que realmente esta mecánica se aproveche. ¿Por qué lo digo? La mecánica de la corrupción en papel era excelente, pero en la aplicación es muy evidente cuando tú te quieres corromper que cuando quieres jugar puro. Yo hice los dos caminos para hacer este pequeño video. Jugué totalmente puro y totalmente corrupto. Pero resulta que si quiero jugar puro, lo único que tengo que hacer es no equipar objetos malditos, no tomarlo o hacer los objetivos que me den corrupción y tratar de mantenerme siempre al lado del emperador y voy a llegar al mejor final. Y por el contrario, si quiero hacer el camino corrupto, tengo que empezar a equipar las armas malditas que son más potentes y hacer los objetivos que me den corrupción y voy a llegar a ese camino. Entonces se suponía o te vendían en la historia que las fuerzas del caos eran sutiles, que la corrupción tú no te dabas cuenta. Pero en la aplicación, en el juego, en la jugabilidad no se nota. Es muy evidente cuando quieres ir a A o B. Es una lástima porque si hubieran hecho lo que se hizo con el armamento, como el Volter manchado, que a través del texto de explicación del objeto, que esta descripción que salía abajo, te daban a entender que el objeto podía tener propiedades ocultas, pero tú no lo sabías, no te aparecía ahí un +3 de corrupción, sino que era simplemente un texto. Había otra armadura que seguía esta misma idea, que si no me equivoco era la locura de Isador, que fue el bibliotecario del primer juego, de Dawn of War 1, que se cayó al caos, y te aparece como un objeto jugable y te sale inclusive en la descripción. Esta armadura perteneció a Isador antes de caer al caos, y si bien muchos creen que está maldita, los tecnos sacerdotes aseguran que está bien. Pero te da la duda, es decir, tú ves esa descripción y yo no la equipé. Yo dije, no, me tinca que esto está maldito, yo no lo voy a equipar, a pesar de que los stats que me daban en ningún momento reflejaban corrupción. Ese sentimiento lamentablemente solo está en ese objeto y en el resto es muy evidente. Tal vez el Volter manchado tenga este juego de ir descubriendo sus propiedades, pero es una lástima que no haya sido aplicado de esa manera, es decir, no mostrarle al jugador si está maldito o no, y que él a través de los textos, de las descripciones, tenga que enterarse del lore del arma y llegar a la conclusión si está o no maldita. Y podría probarlo viendo si el nivel de poder del arma está muy por encima de armas normales. Tú podrías suponer, tal vez esta arma está maldita, no puede ser que esté tan fuerte. Fue una gran oportunidad que yo creo no se aprovechó. Quizás sea mi principal queja, que no es una queja terrible. En general la mecánica de corrupción fue entretenida, pero pudo haber sido mucho mejor. Y hablando de eso, con el tema de la rejugabilidad, yo dije que el juego es muy corto, pero debieras hacer los dos caminos. Si tú juegas por el lado puro, te vas a perder casi todas las novedades, porque es jugar el Dawn of War 2 en la nueva historia, pero las escuadras van a ser las mismas. Sin embargo, si escoges el camino de la corrupción, vas a acceder a poderes globales del caos que se pueden ir aplicando, además de las nuevas habilidades que van a tener tus escuadras por pertenecer o tener una afiliación más cercana al caos.
Lamentablemente eso no se nota visualmente. La mayoría de las armas, inclusive las que están asociadas al caos, excepto el Volter manchado, se ven exactamente iguales que las armas de los cuervos sangrientos. No es como que visualmente vaya a haber un gran cambio. Lo que sí te aparece un aura roja alrededor de los personajes cuando están totalmente corruptos, pero no es realmente impactante, no es visual, no es como que tú puedas equipar armas con lo visual del caos, con la estética del caos, que también a mí me pareció una pequeña lástima. Nuevamente, excepto el Volter manchado, que ese sí se ve como un Volter del caos. Y eso hace que la rejugabilidad no sea la gran cosa, porque si bien están esos dos caminos, la campaña es exactamente igual de principio a fin para los dos. Lo único que vas a hacer, vas a desbloquear un par de diálogos extra o no, o el Capitán Tool te va a decir o no te conviertas en mi enemigo de cuando en vez. Pero la campaña es la misma, o sea, las misiones son las mismas y los objetivos son los mismos. Lo único es que tu final va a ser distinto y los poderes con los que juegas durante la campaña varían. Pero no es realmente un gran aliciente como para decir es extremadamente rejugable. Puede llegar a ser cansina la segunda vez si lo haces de golpe. Ahora, hablando también un poquito más de la campaña, lo que sí se hizo, las misiones están mucho más scriptadas, están dirigidas por un guión con eventos. Por lo mismo, el diseño de los mapas es bastante más lineal porque se trata que tú vayas llegando a los eventos con los que avanza la trama. Y si bien es interesante, también esto cercena la rejugabilidad porque una vez que tú pasas la misión te la sabes de memoria, sabes qué va a pasar y dónde va a pasar, dónde están los objetos especiales ocultos o por dónde van a salir enemigos. El Dawn of War 2, dentro de todo lo arcade que era, te permitía rejugar súper bien porque era casi una arena. Tú matabas a tus escuadras al escenario y se dedicaban a luchar contra los oponentes, pero no era realmente que tuvieras que ir por el camino A o B. Normalmente el escenario estaba abierto, aquí es muy guiado y a veces te causa algunos conflictos con las escuadras porque hay pasos muy pequeños que cuesta superar. Ahora, ya hablando un poco más de las animaciones, mira, se pusieron algunas animaciones durante la partida, nuevamente para guiar un poco más la trama. Estas animaciones son in-game, que están bien en algunos casos, pero en otros casos se hacen ligeramente molestas, sobre todo porque empezaron a hacerlas en medio de algunas peleas con voces. Es un poco el efecto de Metal Gear Solid 2, cuando tú estás jugando y en medio de la pelea con el jefe te salta una animación en la cual te amenaza, te tienes que mamar 20 segundos de un diálogo que no te interesa, y luego te vuelven a dejar luchando contra el boss, pero con las unidades un poco más lejos, es decir, te corta totalmente el rollo de lo que era la pelea con el jefe, que si tú lo juegas en una dificultad un poquito más avanzada, te puede joder un poco porque tal vez estás metiéndole un montón de daño y te corta el rollo totalmente. Pero ahora ya viendo un poquito más lo que es Chaos Rising, es extremadamente interesante. La historia, la primera vez que la juegas es muy engancha mucho. Además, no quiero hacer spoilers, pero dependiendo de tus acciones también vas a tener uno de tus miembros corruptos durante la historia y va a depender enteramente de ti. Si bien su valor rejugable es menor, lo que sí te puedo decir es que impacta más que la historia del Dawn of War 2, porque ocurre mucho más condensada. Lo que sí queda tal vez a medio cocinar, esto es un capítulo intermedio entre lo que vendría a ser la conclusión que viene después en Retribution, pero es bastante buena, aparecen bastantes personajes y se mete un poquito más del lore. No demasiado, pero sí un poco. Lástima también no haber visto al caos como parte de la campaña. Aparece solamente el efecto de la corrupción, pero no es como que tú juegues con fuerzas del caos, que a mí me molesta un poquito. Lo que sí, el luteo es mucho más significativo y hay muchas más recompensas por llevar el equipamiento adecuado en cada misión. En Dawn of War 2 normalmente tú te ponías el arma más fuerte para cada escuadra y punto, y échale para adelante un par de granadas y se solucionaba todo. Sin embargo aquí, como es más difícil recargar las granadas, a veces cuando hay misiones donde el oponente está muy atrincherado, realmente te premia llevar un lanzallamas o llevar un arma que te permita despejar edificios, porque si no se te complica un montón o tu avance se retrasa mucho. Por lo mismo, saber bien qué te vas a enfrentar durante la campaña es mucho más interesante que en el juego base, y en eso me parece que está muy bien hecho. Los mapas de campaña también son más trabajados y las opciones de cobertura me parece que son mucho mejores. No hay tanto espacio vacío que simplemente era una refriega de lanzar tus unidades a dispararse contra otras, sino que casi siempre hay coberturas bastante interesantes o edificios, por lo que creo que está mucho mejor pensado estos escenarios. Ahora, en el leveleo se agregan 10 niveles más, así que con un par de
te da la opción también de reiniciar tu asignación de puntos, por lo cual si gastaste algunos puntos mal durante el juego original y lo quieres importar a Chaos Rising, puedes recuperar todos los puntos y subirlo de nivel de la forma que quieras, por lo que está bastante bien y hay habilidades sumamente interesantes. Pero supongo me estoy alargando mucho, demasiado, sí, demasiado ya, y es hora de hablar de la retronota. Para mí, Chaos Rising fue interesante, fue una historia entretenida y me gusta, pero encuentro que en general no estuvo tan bien balanceado como el Dawn of War 2. Lamentablemente siempre vuelvo al Dawn of War 2 original a jugar, pero no tanto al Chaos Rising. Hay algo que me frena. Tal vez sean estos pequeños detalles que comenté o cosas que siento que es potencial desperdiciado. Aún así te digo, es un buen juego. Y si te gustó Dawn of War 2 y no has probado nunca Chaos Rising, dale. Actualmente está a 9.500 pesos chilenos, poco más de $10. Y si bien la duración no es extremadamente grande, si tú consideras los dos runs que van a ser unas 15 horas, porque la segunda la vas a hacer más rápido, lo vale por ese precio. Así que yo personalmente lo recomiendo y tal vez no sea la mejor opción para invertir tu dinero hoy en día, pero si eres fan de Dawn of War 2, yo creo que por la historia lo puede valer. Así que eso lo vamos a dejar hasta aquí porque me alargué mucho más de lo que quería y nos vamos a ver en la próxima de los Mosqueperros. Adiós.